Una invitada muy especial. El día jueves, nuestra hermana Miriam Mesa, ¿verdad? Estuvo aquí de invitada, y hoy otra vez la tenemos de invitada, al igual que mi hermana, Lulú, que sigo terca, se llama Lourdes, y yo le quiero poner, Marilú, pero bueno, y quiero otra vez que mi hermana se vuelva a presentar. Buenas tardes, agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha dado estar aquí. Verónica, hermana Lulu, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar a través de este medio, ¿verdad? Y contar poco de lo tanto que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Ya sé, ya Mi sé. nombre, pues creo algunos lo van a conocer o por ahí está el nombrecito, Miriam Mesa. Yo tengo 17 años en el Señor, hace 17 años llegó a mi vida. Ha sido una aventura con Él, una nueva etapa, una etapa de bendición, de poder disfrutar de todo esto. Sí, ¿y en qué iglesia te estás congregando? Actualmente estoy, bueno, de hecho desde que recibí al Señor en la misma iglesia, es de Ajá. Asambleas de Dios, Ujú, Centro Cristiano Elim, Asambleas de Dios. Mis pastores son Eusebio Aros y Elvira Franco. ujú. Hoy actualmente tienen a los pastores asociados Joel Aros y Lupita Sánchez. Ahí estamos sirviendo al Señor, desde que el Señor nos llamó. ¿Y la iglesia dónde? Está ubicada en Lomas del Valle, En Lomas del Valle. ajá, entre el Niño y Terrazas. Entre el Niño y Colonia Terraza. Lomas del Valle está sobre la principal. ¿Ya están haciendo servicios? Sí, actualmente ya están ahorita las puertas a la 1 de la tarde, ahorita los domingos, Ujú. por si alguien gusta visitarnos. Y entre semanas se está llevando en línea aún. ¿En la línea? Sí, en línea aún, en vivo. Ah, en la línea, no en línea. Ok, En ya vivo. entendí. Gloria al Señor. Ah, pues sí nos gustaría que volvieras otra vez a contarnos parte de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que, pues sí, testificarles a las mujeres de las grandes cosas que el Señor ha hecho. Sí, pues sería como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ya sé, Recordar, recordar. yo tengo 17 años, lo había comentado ya en el Evangelio, que fue a la edad de 21 años. Sí. Ya dije mi edad. A la edad de 21 años yo llegué al Señor. Más sin embargo, antes del momento se podría decir en que yo acepto a Cristo, el Señor viene a tratar con nuestras vidas años antes, pero Amén. no escuchamos, ¿verdad? Mi padre sale, somos originarios de Guadalajara. Amén. Mi padre sale buscando pues una mejor situación aquí en Tijuana. De Guadalajara se viene, a los meses nos trae a mi madre, a mis hermanos y a mí a este lugar. Y yo creo que aquí era más bien porque aquí es donde Dios tenía un propósito con nosotros. Así que cuando recién nosotros llegamos, yo llegué aproximadamente a la edad de 14 años aquí a Tijuana. Muy chiquita. Sí, ya entre ya entrando casi a la juventud, ¿no? Entre la Ujú. adolescencia. Y yo recuerdo que cuando yo tenía esa edad, por el Florido, no recuerdo qué iglesia, fuimos a una iglesia, me llevé a mis hermanos y escuché por primera vez de Jesús. Cuando dicen que quién quería aceptar al Señor, incluso hasta bautizarse, levantamos la mano, ¿verdad? Fue el primer mensaje que escuché. Y cuando el pastor va a casa, pues mi papá termina amablemente corriéndolo, que no fuera a molestar, que no volviera, porque nosotros teníamos ya una creencia, porque Sí. servíamos en cierta religión, y de ahí pasaron muchos años. Entonces sigo yo creciendo, de verdad, en la preparatoria desde ahí Dios empieza a tratar más con mi vida, empiezo a Amén. tener amistades, la mayoría de todas mis amistades eran cristianas. Oh, sí. Entonces hay dos compañeros que siempre estuvieron, más una de ellas, Ilse Chávez, ella Ujú. se llama así, siempre estuvo hablándome del Evangelio, pero había como una barrera en lo que yo le decía, pues no, es que yo no necesito de Dios, yo no necesito un cambio, Ajá. tengo mi religión. Mi padre fue alguien que siempre nos tuvo muy, o me tuvo muy, no salir, no te conocí mucho el mundo, no tenía muchas salidas, Ujú. era una niña de casa, Ajá. por decirlo así. Entonces yo decía en mi ignorancia, pues yo no necesito un cambio, ¿verdad? No tomo, no fumo, no bebo, no peco, decía yo, yo no necesito. Entonces yo terminaba diciéndole a ella, respeta mi decisión. Y me gustaba que me hablara, pero hasta un margen, ¿no? Ujú. Respeta mi decisión. Así pasó. A la edad de 18 años contraigo matrimonio. Ujú. Y fue un proceso o un matrimonio de 2 años, como 2 años y medio. Sí. Antes de aquella decisión, Dios seguía persiguiendo mi vida. En algún momento, ahora entiendo, ¿no? Cuando Pablo dice y se refieren como si Dios rogase, habla en una de sus cartas a Dios, ¿verdad? Como Sí, si sí, sí. Dios rogase. Entonces Dios usa gente para hablarnos, Sí. ¿verdad? Y ahora digo, aún siendo Dios,
cómo busca al hombre siempre desde un principio, aún andando en pecado, en malos caminos, en la ignorancia, Dios sigue buscando. Así que yo puedo recordar que todos esos años, desde los 14 años, Dios empezó a hablar en mi vida. Sí. Y yo no quise entender. Entonces llega esta decisión. Puedo decir que el matrimonio es una decisión de dos. Y si algo no funciona es de dos también. Amén. ¿Verdad? Yo en mi caso, en lo particular, yo asumo mi responsabilidad. Yo tenía un carácter muy fuerte. Quizás lo que yo vivía aquí en Tijuana cuando salimos de Guadalajara, el cuidar a mis hermanos, el ser responsable en muchas áreas, el llevarlos a la escuela, yo hacerme cargo, ayudar a mi mamá en el hogar, porque ellos tenían que trabajar. Amén. De alguna manera empezó a endurecer mi corazón. No era la misma niña con la que yo salí de aquel lugar. Así que en el transcurso de los periodos de los 2 años y medio, pues no supe sobrellevar un matrimonio en lo que respecta a mí, en mi carácter, en mi forma de ser. Así que a los 2 años y medio viene un aparente fracaso. Yo lo llamo aparente porque hoy en Cristo entendemos muchas cosas, ¿no? Ajá, pero, o sea, ¿tú crees que ese matrimonio más que nada fue el fracaso porque eran chicos? Yo creo que la inmadurez de ambos, falta de consejos y también aprender a escuchar esos consejos, ¿no? Llega un momento donde yo me encerraba, o sea, aunque me dieran consejos era lo que yo creía. Okay. Miriam tenía que hacer lo que a ella se le antojaba, okay. ¿Verdad? Miriam quería manipular como ella quería. Entonces no había un supuesto pecado. Amén. Pero en realidad mi alma o mi espíritu estaban mal, pues yo estaba mal. Amén, amén. Entonces, a raíz de aquel proceso, cuando recién surge fue entre agosto y septiembre del 2003, un aproximado, son 17 años ya lo que yo tengo. Amén. Fue cuando pasa esto. Entonces ya tenían meses una hermana invitándonos a la iglesia, ahí donde me congrego. Ajá. Y fue cuando yo accedo a ir. En medio de este proceso, en la ruptura, en la desesperación, me encuentro ahora en esa situación. En aquel entonces me encuentro ahora embarazada de un bebé de 2 meses y una niña de 1 año y medio que surgieron dentro de ese matrimonio. Entonces voy a la iglesia y cuando el predicador empieza a expresar la palabra, a dar lo que Dios le había dado, hubo un momento donde habla en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Allí fue donde Dios trata conmigo. Fue algo que vino a tocar mi corazón y en un momento fue como cuando puedes ver una película delante de ti, ¿no? Que empiezas a recordar todo lo que fui de niña, todo lo que empecé a atravesar, cómo empecé yo a comportarme, cómo empecé a dañar a terceras personas por mi arrogancia, por mi manera de ser, por creer que las cosas tenían que ser a fuerzas como yo quería, por ser caprichosa. En la entrevista anterior dices que porque decías que querías que tú creías que todo se tenía que mover alrededor de ti. Como que era como cuando traes eso, aunque no sea así, como que tú te la crees, ¿no? En el engaño del enemigo. Como que tú eres la del centro de atención, atracción. Y quieres que todo se mueva en tu entorno. Eso parte de algo egocéntrico. Entonces, eso estaba muy arraigado en mí. Muy arraigado. Mi padre siempre me aconsejaba y en algún momento decía, si tú no tienes control de tu carácter, si tú no tienes control, él me aconsejaba. Así que llegó el momento donde él me vuelve a sentar en esta ruptura y me dice, ¿qué pasó? Te lo dije. Entonces Dios ya trabajando conmigo, con los consejos de mi padre y en aquel momento en la iglesia vine al Señor. Entonces fue cuando yo realmente vengo al Señor y le digo, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansada. Estoy cansada. En un momento sí me expresé y dije, estoy hastiada de lo que está pasando en mi vida. He tratado de cambiar, no puedo controlar mi carácter. Era muy impulsiva, muy ansiosa. Todo me desesperaba. En algunos momentos me gustaba llegar hasta quizás defenderme si fuera posible a golpes. Era arranques. ¿Violenta? Sí, eran arranques que salían de la nada, de la desesperación y yo reaccionaba. Entonces vengo al Señor y le digo, si tú me cambias, yo me voy a entregar. Y empecé a ver yo a mis hijas y empecé a decir qué es lo que hice, ¿no? Tengo mis hijas, un bebé en vientre, sentí que todo aquello se me había desboronado entre mis manos, proyectos, planes, deseos de vivir. Y digo, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces yo digo al Señor, si tú me cambias, verdaderamente, yo te voy a servir. Así que fue la primera oración legítima, porque hubo mucho tiempo donde yo escuché de Dios, donde me predicaban, llegué a visitar iglesias, pero nunca había tomado un compromiso. Pasar a aceptar a Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces y quizás lo llegué a hacer, pero no sabía yo el compromiso. No había una convicción. No había una convicción, era como que quizás porque me invitaban o algo, pero en ese punto, en ese momento sí fue, cuando yo vengo al Señor y me entrego. Entonces pasan como unos 3 meses a finales de aquel año, en diciembre, donde yo me topo con una situación muy difícil.
yo veo, ¿verdad? Una situación que me lastimó el corazón cuando yo tenía esperanza de algo Ok, aún en mi futuro, en lo que yo aparentemente sentía perdido en aquel entonces. Ujú. Y veo que no reacciono igual. No fui la misma, no me fui a golpes, no hice un escándalo, no. Simplemente confronté la situación y recuerdo que volvimos a casa y ese día no había servicio en mi iglesia, había servicio en la iglesia de una amiga. Agarré a mi hija, me subí al carro y me fui y en cuanto entré a aquel templo me postré. Entonces lo que yo no pude reaccionar en ansiedad como antes, ahora fui a Dios y empecé a llorar. Yo recuerdo que empecé a llorar y era como algo encontrado. Era el dolor de lo que yo había presenciado en esa confrontación, pero era como un gozo o algo sobrenatural de haber dicho, algo me cambió. Sí. O sea, ya no pensé igual, no ofendí, no fui la misma con esos arranques. Entonces había un choque de emociones, ¿no? Por un lado, Te el gozo. enfrentaste a mirar tu propio cambio. Sí, y Digamos. el cambio sobrenatural. Sí, De sí, sobrenatural. Yo me sorprendí y dije, no pienso igual, no reaccioné igual, fue algo. Entonces, en el siguiente servicio de la iglesia, yo voy allí mismo y digo, Señor, yo te dije que si tú me cambiabas, yo te iba a servir. Así que ahí fue cuando yo comienzo a servir al Señor. Y yo no conocía mucho de la palabra, tenía apenas plenos 2-3 meses adentrada en el Evangelio. Así que lo que empecé a hacer en el trabajo donde estaba, en la calle donde iba, en la calafia donde yo me subía, empecé a predicar del Evangelio. Y yo Aleluya. solamente empecé a testificar. A las Y calafias. conocí. yo empezaba solamente a expresar. Yo lo único que te puedo decirle es a la gente, conocí a Cristo. Y Cristo es verdad. Y Sí, Cristo es esto. ya Cristo sé. cambia. Cristo transforma. No sabía mucha letra. No era alguien muy bíblica. No entendía como hoy puedo entender la palabra. Pero yo daba mi testimonio. Y lo impresionante de aquel tiempo, que quizás creo que no te lo he comentado, es de que cuando yo testificaba algo empezaba a suceder en las vidas. Terminaban llorando. Y terminaban Aleluya. aceptando a Cristo. Y buscaba la oportunidad en la calafia, con el primero que se me subiera a un lado, iniciar esa conversación para plantearle la aventura, el gozo de lo que yo estaba esperando, estaba viviendo en el Señor. Y allí fue donde yo vengo a Cristo y Dios empezó a trabajar en mi vida. Y de ahí pues hay muchas cosas, ¿no? Que en 17 años hemos atravesado, situaciones que han sido de bendición, situaciones que Dios ha permitido, como lo permite en todo creyente. Dice la Biblia que todo, ¿verdad? La palabra obra para bien, conforme a los que somos llamados para el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues, he podido enfrentar, pero he visto la mano de Dios poderosamente obrando milagros en nuestras vidas, en mi familia, en mis hijas, en mis padres, milagros donde la ciencia ha dicho un no y Dios ha dicho un sí. Amén. El mantenerte ahí, confrontaciones, momentos en el ministerio donde parece que se cierran las puertas, que nadie cree en ti y Dios viene y testifica, ¿no? Y en su momento demuestra que es Dios quien te llama. Demasiadas cosas. Yo creo que en un tiempo, ¿verdad? No podríamos expresar todo lo que en estos años Dios ha hecho, pero allí fue el comienzo de esta gran aventura con el Señor. Pero yo sí quisiera que volvieras a recordarles el testimonio de cuando te dieron tu casa y tu carro también. Bueno, cuando yo comienzo en el Señor, empecé a atravesar un proceso que Dios, yo creo era necesario que yo atravesara para quitar todo eso que yo traía en mi corazón. ¿Qué sería lo que el Señor quería ahí? ¿Tú cómo ves que era lo que Dios quería cambiar en ese corazón de Miriam? Pues primero, yo creo depender completamente de Él. De Él, ¿verdad? Conocerlo realmente. Porque una cosa es conocer a Dios por el razonamiento de lo que yo he estudiado y aprendido. Y otra cosa es conocer a Dios por la experiencia propia de un encuentro cara a cara con Él. Son cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que decíamos? Entonces, cuando tú conoces quién está contigo y si el Espíritu Santo también está contigo, tú sabes, nadie puede venir y moverte y decir, no, es que eso no es. No. Porque tú sabes, tú lo viviste. Así es. Obviamente todo lo que nosotros podemos tener en experiencia siempre va a concordar con la palabra. Amén. ¿Verdad? Y Dios viene y se nos revela, se nos manifiesta y tenemos un encuentro personal con Él. Entonces, a la luz de la palabra vas creciendo, el conocimiento te va llenando y esa relación con Dios te va afirmando, tu fe va creciendo. Amén. Así que no importa cualquier corriente se pueda levantar o algo que por mucho que nos lo quieran meter a nuestra mente, si hemos encontrado a Dios cara a cara, si hemos
hemos visto el respaldo de su palabra y conocido a Dios a través de su palabra también, son cimientos que no cualquiera va a venir a mover. Amén, amén. Y ninguna circunstancia va a venir a que tú titubees o te maldies, ¿no? En medio de eso es la esperanza. Sí, sí, Dice la palabra, la esperanza no avergüenza. Amén, Así que amén. mientras nos mantengamos y sea juntamente con la fe, Dios va a venir a cumplimiento de todo lo que nos ha dado. Amén, amén, amén. Amén. Y eso es lo que he vivido. Desde que yo llegué al Evangelio, inmediatamente, en esos 3, a los 5 meses aproximadamente, Dios empezó a darme palabra. Palabra que me invitaban evangelistas y era algo profético. Te voy a levantar y vas a predicar la palabra. Y te voy a llevar a lugares. En algún momento el Señor, viene el Señor y bautiza a mi padre y a mi hermano con el Espíritu Santo, ¿no? Surge un encuentro. Y yo no. Y empezó algo en mí así como que, ¿por qué a mí no? O ¿qué estoy haciendo mal? O ¿qué es lo que...? Y entonces Dios empieza y empieza a hablar a mi vida, porque quiero que me busques más. Entonces eso generó la necesidad de ser llena de Dios, de poder sentir la experiencia que otros habían tenido con el Espíritu Santo. Me llevó a orar, más, a buscar. Hubo unas amistades en aquel entonces que Dios puso y ellos nos encaminaron, ¿no? Así como que mira, esta es la manera, el ayuno, los tiempos de oración, la lectura, junto, camina, busca la integridad, la santidad. Entonces, todos esos principios de aquellos que nos discipularon, por decirlo así, fueron fuertes en mi vida. Muy fuertes. Así que después del testimonio del pastor Eusebio Aros, dice que cuando él deseaba ser lleno de Dios, ¿verdad? De esta experiencia, él hasta en la sopa se lo pedía al Señor. Cuando comía se lo pedía. Así que yo empecé, dije, yo voy a ser como mi pastor. ¿Sí? Y empecé a pedir, y empecé a meterme con el Señor, tiempo de oración, hasta que llegó el momento. En unas de esas mismo, donde quizás por mi carácter, que era muy desesperado, Dios empezó a hablar y me acuerdo en una ocasión viene y me dice, va a llegar el momento donde yo hago contigo algo grande y voy a usarte. Y me dijo, te voy a sacar de la ciudad y llevarás mi palabra. Pero viene y me dice, pero contigo el proceso es lento. Entonces cuando me dice palabra, me la quedé marcada. Así que cuando venían momentos y en mis procesos, en vez de desesperarme, me recordaba de aquello. Amén. Bueno, el Señor dijo que conmigo sería lento. No me voy a desesperar. Te estoy hablando hace 17 años. Sí. No me voy a inquietar. Dios lo dijo. Y cuando venía la desesperación, volvía a las rodillas y decía, Señor, tú dijiste que iba a ser lento, en tu tiempo. Pero eso de saber que Dios tenía su tiempo para hacer algo en mi vida, que es lo que todo creyente debemos de tener, no quiere decir que no vas a buscar de Dios o esperarte a que Dios venga y lo haga. Porque yo escuché un comentario y me llamó mucho la atención donde decía un varón, no importa cuánto es lo que ores, no importa el tiempo que ores, es más, lo más importante es que Dios en 5 minutos escuche tu oración. Y yo decía, entonces, ¿cómo va a haber el cambio en una persona? O cómo vamos a decir, yo quiero platicar con Dios o conocerlo, en 5 minutos no lo hacemos. No lo puedes hacer. Yo creo que ese comentario puede ser como en base en la fe, ¿no? O sea, yo sé que puedo orar sustanciosamente, o sea, bien, de calidad, y Dios me escucha. Es mi fe. Pero la renovación, el cambio, la transformación sí tiene que ver con el tiempo de oración. Amén. Porque allí empezamos a menguar. Allí es como, o sea, yo estoy presto para hablar, pero no estoy presto para que Dios también me hable, ¿no? Amén. Aunque Dios habla en su palabra, también puede hablar en el Espíritu. Amén. Y son los tiempos de oración. A lo menos a mi experiencia, yo creo que muchos pueden afianzar esto. Sí tiene que ver el tiempo de oración. Ahora, también depende del corazón. Porque no es voy a orar 2, 3 horas para que Dios me use, consciente en que estoy orando para que Dios me use, para que un poquito de vanagloria sea en mi vida. Ajá. No, la oración que yo voy a emplear es porque yo voy a estar con Dios, porque mi anhelo es estar con Él, porque mi pasión es adorarlo, porque quiero sentir su presencia. El respaldo de lo que Él haga es como los dones, efectuarán como Él quiere y cuando Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Si su unción se mueve es porque Él quiere hacerlo. Amén. Y porque no es porque tengo que orar para que la unción baje. No. Automáticamente sí sucederá, pero al sentir del corazón tiene mucho que ver. Amén, amén. Yo en lo personal creo que cuando tú buscas a Dios lo haces por amor. Obviamente el tiempo que tú vas a tener con Él va a traer un respaldo de Dios cuando tú prediques, cuando tú ores por alguien, cuando lleves, obviamente va a traer un efecto donde Dios se va a glorificar porque conoce tu corazón. Sí. Pero también en oraciones donde no le empleamos. Tener un tiempo a solas con Él. Sí, es parte de esa intimidad. Yo sí platico mucho ahí, me agarro platicando con Él y si le digo, ¿sabes qué? Hoy me fue así.
A ver, ¿qué vamos a hacer? No. Pero sí le digo, Señor, o sea, esa intimidad sí es muy importante. Y más Sí. cuando estás pasando procesos o etapas muy Sí, no, fuertes. no podríamos nosotros lograr muchas cosas sin la presencia del Señor, Sí, sin estar allí sí. con Él. Sí, 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 sí. Y pues todo eso es parte de ese crecimiento, ¿no? Y me comentabas que testificara. Entonces, dentro de este proceso, yo empiezo a vivir en aquel entonces una escasez muy fuerte en mi hogar. Que nos Unos dijiste que de 7, 8 7 a años. 8 años fue aproximadamente. Ujú. En algún momento tuve la oportunidad de adquirir buenos trabajos. Amén. Dios me abrió ciertas puertas. En uno de ellos empecé a ascender en menos de 6 meses. En 2 meses logramos una meta que en esa empresa no se había logrado cuando estuve ahí de coordinadora en esa área. Y fue algo impactante. Yo llegaba a aquel lugar y ponía las manos sobre el teclado y decía, Señor, sobre mi escritorio, y tú lo vas a hacer. Pero después de esos 2 meses me empiezan a delegar más trabajo. Entonces empecé a dejar ciertos domingos. Y fue algo como que empezó en mi inquietud, Señor, yo quiero servirte. Y siempre mantuve, aunque sé que Dios iba a hacerlo lento conmigo, siempre mantuve como que tú dijiste esta palabra, yo la abrazo, va a llegar el día que lo voy a hacer. Aún así, desde el primer año de estar en el Evangelio, Dios abrió puertas, ¿no? Allí en casa, donde actualmente estamos, y en las iglesias, en las colonias, aquí en Tijuana, una que otra, pero era algo extemporáneo. Aún así, yo creo que desde ahí, ¿no? Comenzó Dios a obrar a través de mi vida en el Sí, 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 ministerio sí, que sí. quería darme. Entonces atravesé todo ese proceso, y cuando viene esto me doy cuenta que yo llego a un punto donde o me supero ejecutivamente, pero voy a descuidar esto, ¿no? O elijo mantenerme en una posición, aún como dice la palabra, más vale un bocado seco, ¿verdad? Donde está la bendición de Jehová, Sí. y vivir en el sueño del llamado. Así que tomo el reto. Pero tomé el reto porque en ese entonces Dios me empuja. Una de mis hijas se enferma. Ok. Y viene el Señor así como que a confrontarme. Esto es lo que yo tengo para ti. Y esto es lo que tú puedes obtener. ¿Verdad? Y entonces vengo y digo, no, algo tengo que hacer. Entonces renuncio a aquel lugar, atiendo a mi hija, y fue cuando vivo un año por fe, donde Dios me dice, te vas a depender de mí. Sí. Y comenzó toda esa escasez. Entonces comienza el primer año en la dependencia de Dios, y Dios, mi pastor me presta a una iglesia en una obra, y ahí empiezo yo a experimentar lo que Dios tenía. Ahí experimenté cuando de repente caía alguien y tenía que surgir ciertas liberaciones, confrontaciones que tuve yo en un ámbito espiritual que no mucho lo he contado, y empecé a conocer en medio de aquel tormento y cosas que yo viví. Viene Dios y me habla y me dice, te estoy enseñando a pelear con lo que realmente existe. Sí me gustaría que nos dieras un ejemplo de una confrontación espiritual así. Espiritual, bueno. Así de, Señor. En ese año, en una ocasión, yo había terminado de orar, Ujú. y pues mis hijas estaban pequeñitas, Ujú. una dormía de un lado y la otra del otro, ¿no? Entonces yo me recuesto, y antes de que yo lograra abrazarlas, se tornó algo de repente, fue como una manifestación, algo todo oscuro, en medio de toda esta oscuridad. Realmente sé y estoy consciente que yo no estaba dormida, apenas me había recostado, una cara gris delante de mí. Sí. Tiempo atrás yo ya había tenido experiencias donde venía y algo me asfixiaba por las noches. En una ocasión, literalmente, yo estaba de rodillas y llorando. Alguien vino, de no estar nadie en mi cama, y Amén. me agarró de la nuca y me sumergió en la cama. Oh, santo. Entonces yo me levanto y empiezo a orar. Yo no sabía, tenía poco en el evangelio. Yo me acerco a una hermana de la iglesia, a mi pastor Eusebio Aros, y les comento. Amén. Entonces me empiezan a dar dirección, tienes que orar así. Cuando vuelva a suceder, confróntale, ¿verdad? El enemigo no puede llegar a tu corazón, llega a tu mente, pero no sabe lo que estás pensando, él solamente Amén. dardea. Y entonces cuando tuve aquella manifestación de ese rostro que se pone, y que realmente me sujetó de las manos, y yo no sabía orar mucho. Entonces yo terminé de orar pronto, y nomás recuerdo que aquella voz me dice, nunca te voy a dejar en paz. Nunca te voy a dejar en paz, me lo dijo. Entonces yo me recuerdo lo que la hermana me dijo. Le dije, Miriam, no tienes miedo, aunque me moría de pavor en ese momento. y volteé a aquel rostro y le dije, no te tengo miedo. Amén. Tú no me vas a poder hacer más de lo que Dios no te permita. Amén. Cuando yo declaro eso y empiezo en el nombre de Jesús a querer orar, se desvanece. Cuando yo abro mis ojos, mis manos estaban en el aire.
Sí, sí, sí. Literalmente me estaban Sí, sí, sí. sujetando a alguien. Estaban en el aire. Y cuando caí en la cama, duré como 5 o 10 minutos que no me podía mover. Sí. Yo solo lloraba en aquel momento por la experiencia que había tenido, pero porque Dios, yo había visto que Dios estaba conmigo. Amén. Esa fue una de otras, ¿verdad?, que he tenido. Amén. Y fue entonces a raíz de ese año tuve esas experiencias y viene el Señor después de ese tormento, cuando yo aprendo a confrontar, cuando yo aprendo a orar por como mi pastor me había enseñado, como Sí, amén, la amén. palabra me lo había mostrado, empieza esa relación con Dios y empiezo a depender de Dios. Un año sin trabajar, un año donde sí me ayudaban mis padres, pero no, yo no expresaba mucho de la necesidad por no ser carga. Yo decía, Amén. ok, yo atravesé este proceso, estoy sola con mis hijas, yo no voy a ser carga para ellos. Entonces yo trataba lo menos que yo pudiera darle una carga a ellos. Amén. Y yo empecé a meterme con Dios. En ese tiempo mi pastora viene y me da una escritura a mí que hasta la fecha, ¿verdad? 17 años en el Señor, yo la sigo considerando mi promesa. Isaías 54, yo creo que algunos ya la conocen. 4, no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los Aleluya. ejércitos es su nombre, Amén. y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aleluya. Cuando Dios me da esta palabra a través de mi pastora, yo la tomé y le dije, Señor, si tú estás permitiendo esto es con un propósito. Amén. Y cuando me dolía mi corazón de decir mis hijas, cuando lloraban por falta de papá, cuando preguntaban, cuando existían ciertas situaciones, yo no cuestionaba a Dios, pero decía, Señor, ¿cómo sobrellevar esto? Y había un dolor. Entonces viene Dios y me habla y me dice, lo he permitido porque ellas me van a conocer a través de este amor. Aleluya. Porque me les manifestaré como su padre. Aleluya. Entonces yo lo agarré y dije, Señor, tú eres mi esposo, tú Amén. eres su padre y tú vas a venir a llenar todo hueco, todo vacío. Así que en aquel tiempo empezó el escasez fuerte. Y había escuchado yo un testimonio de lo que Dios proveía y cómo un siervo había puesto en Dios Amén, una amén. lista, esa famosa lista, digo yo. Y cuando no tenía en aquel entonces nada en la alacena, era algo bien difícil. Ya. Era decir, Señor, yo sé que este tiempo necesito cuidar a mi hija, va a ser un año, va a ser un reto, tengo que depender de ti. Y agarro la promesa. Le dije, tú eres mi esposo, tú eres quien suple. Amén. Tú eres quien va a suplir en mi hogar y va a dar lo que necesito. Y recuerdo que en mi necesidad de encontrar un refrigerador vacío, sin pañales, sin leche, sin dinero, ¿verdad? Tenía un carrito que caminaba a veces solo por fe. Todavía hay por ahí algunos jóvenes allegados que todavía me recuerdan y me dicen, ¿te acuerdas cuando íbamos en tu carro sin gasolina? Digo, sí, Gloria a sí, me Dios. acuerdo. Orábamos, yo le decía a los muchachitos, a los adolescentes, vamos a orar porque el carro no tiene gasolina. Y ellos veían. Nunca tuve el milagro de que subiera la gasolina, pero sí el milagro de que fuera y viniera sin gasolina. ¿Por cuánto tiempo? Casi un año. La mayoría de las Ay, veces. Dios. Sí había momentos donde obviamente sí le ponía, Ujú. pero la mayoría de las veces sí fue una dependencia donde ese carrito fue un acto de fe que en mi vida, ¿verdad?, voy a olvidar. ¿Y llegó algún momento en pasar por tu cabeza de decir, no, tengo que hacer algo, tengo que, o sea, mucha gente, o he escuchado muchas veces que dicen, no, es que no todo lo tiene que hacer Dios. Tengo que yo también moverme y hacerlo y que no sé qué. No todo es que dejemos que Él actúe, sino que nosotros también queremos ayudarle a Dios. Sí, yo creo que todos enfrentamos esa situación. Amén. Cuando yo paso este proceso, había voces, ¿no? Ujú. Voces que me decían, personas, puedes salir adelante, tienes capacidad del trabajo que había recién Sí, sí, sí. renunciado. Y sí venía a veces como que tienen razón. Y otras veces me decían, tú estás privando a tus hijas porque tú quieres, tienes la capacidad de hacerlo. Pero a lo que voy es esto, cuando tú tienes una relación con Dios, va a haber momentos donde tú pareciera que vas en contra de la corriente, Sí. pero Dios te dice, hey, tranquila, hey, estás en mi propósito. Sí. Te dije que voy a hacer que tú aprendas a depender de mí. Me voy a manifestar de tal manera que vas a entender quién soy yo, ¿no? Entonces, cuando venían esos momentos, lo que Dios había transformado y que hoy la palabra misma dice, ¿verdad? El Señor dice, echad vuestra ansiedad sobre mí. Amén. Aprendí. Ya no era la mujer ansiosa o que iba a actuar desesperadamente, sino que corría a orar. Sí. Corría a orar. Así que en este proceso eso fue lo que aprendí. A Cuando orar. llegó esa desesperación, a orar y a pedir dirección.
Sí. a pedir dirección, porque Dios sabe. Sí, sí, No sí. todas las puertas que supuestamente son buenas pueden No provenir son de buenas, Dios. es Tenemos que cierto. entender cuando de verdaderamente y discernir cuando verdaderamente Dios está allí. Amén. Así que en ese proceso, a lo que iba a llegar esa lista, me doblo, agarro una lista y empiezo a anotar calzado, ropa, tallas, números, despensa, leche, pañales y salchichas, o sea, todo lo que una despensa, jamón, crema, frijol, todo. Y al final termino y pongo, recuerdo, 100 pesos para la gasolina, porque yo quería echarle gasolina a ese carrito. Así que doblo las rodillas en aquel lugar Amén. y levanto la hoja. Y le digo, Dios, tú prometiste ser mi esposo, el Amén. padre de mis hijas también. Eres tú quien va a suplir. Y prometiste que suplirías y derramarías bendiciones en mi hogar. Yo no tengo, y así literalmente lo dije, yo no tengo a quién pedirle, ni tengo el apoyo que quizás como persona pueda tener, pero te tengo a ti. Amén. Y alcé la hoja, le dije, Dios, como mi esposo, mi hacedor, te pido suplas esta necesidad, confío Aleluya. y creo en ti que lo harás. Sorprendentemente, no fue de un tajo, pero fue extemporáneamente en toda la semana. En la semana me llegan con una despensa, la mayoría de lo que estaba ahí venía. Entre semana, en esa misma semana, no recuerdo si inmediatamente al siguiente día donde yo hago esa oración, me llegan con pañales. Me tocan después a la puerta, me llevan leche. Me encuentro a una Aleluya. hermana por la calle y me dice, Dios puso en mi corazón que le diera 100 pesos, lo de la gasolina. Después llega el fin de semana y llega una visita en la iglesia donde yo estaba apoyando de americanos y no batallaban con los números y la ropa para la gente que había ido, pero casi todo coincidía con la talla y medida de mis hijas. Aleluya. Así que este fin de semana Dios suplió todo lo que en aquella lista había estado. Dios allí en mí obró de una manera de aprender a depender completamente de Él. Saber que los recursos, la alacena, todo lo que nosotros necesitamos proviene de Dios. Amén. Sea que nos dé a los medios o las finanzas para lograrlo, Amén. o sea que Él va a utilizar a alguien para dar cumplimiento a lo que Él nos va a entregar o dar. Así fue en aquella ocasión. Aprendí en ese año el depender completamente de Dios. Vienen otros retos, esos 7 u 8 años, donde a través del Ministerio Amor, es la casa donde yo vivía, 2 cuartitos. Amén, amén. En una dormíamos las 3, en el otro cuartito era la cocinita. Y llegó el momento donde se desgasta, ¿verdad? Todo lo que era el techo. Y llega el tiempo de lluvia. 2 años consecutivos donde no tuve los recursos. Obviamente lo que yo ganaba, accedí a irme después de ese año de fe a trabajar en fábrica de ensambladora, porque siempre mantenía en mi mente, no horas extras, yo tengo que llegar a la iglesia, nada que me estorbe el fin de semana para servir al Señor, porque eso sí, desde que yo me convertí en áreas, en diferentes departamentos, haciendo campañas, organizando, apoyando, evangelizando, Sí, era amén. mi vida, era desvivirme por la obra, ahí donde yo estoy, fueron casi 10 años de lleno solamente allí, ¿no? Amén. Sirviendo. Así que dije, bueno, accedo, prefiero lo poco, pero no desviarme del propósito. Y yo me mantenía, un día Dios me va a llevar, y un día Dios va a cumplir, y un día Dios lo va a hacer, un día Dios me va a sacar y decir, pero siempre era de la misma manera la intensidad con la búsqueda de la pasión. Amén. Que no importara si era demasiado tiempo lo que iba a esperar, porque yo sabía que Dios iba a ser lento conmigo. Amén, amén. Que Dios lo iba a hacer así. Eso se te quedó bien. Se me quedó grabado y eso me ayudó a no Sí. desesperarme. Mm. Señor, no me voy a desesperar, es lento conmigo. Es lento porque tú prometiste que ibas a hacer algo así. Amén. Y empiezo a atravesar todo eso. Así que duré todos esos años orando por aquella necesidad, ¿verdad? Había momentos en que se llovía más adentro que afuera. Pero imagínate, o sea, 7, 8 años, y hay gente que en un mes ya se está desesperando, 7, 8 años, o sea, así es muy buen Sí, tiempo. y trabajaba, vuelvo a repetir, trabajaba en empresas, pero no sé por qué razón, Dios sabe, ¿verdad? Y aprendí a ser mejor administradora. Era alguien que si yo tenía en un pasado dinero malgastaba. Entonces sé que fue necesario. Mi proceso fue necesario, moldeó mi mente, mi corazón, quitó la ansiedad, obró demasiadas cosas en mi vida. Aprendí a depender de Dios. Hoy puedo orar con más certeza de que Dios suple, de que Dios está ahí, de que Dios va a estar con mis Amén, hijas. aleluya. Hoy mi fe ha crecido en esos procesos. Amén. Y atravesamos un proceso fuerte en el 2000, que aproximadamente 17, en el 2016 y 17, Dios obró un milagro sorprendente en mi hogar.
un cáncer desaparece de la vida de mi madre. Aleluya. Pero a los 3, 4 meses que ella viene a Tijuana, porque ella cayó enferma en Guadalajara, es incorporada, ¿verdad? Porque se puso mal de una prótesis que al parecer le falló biliar, que le había quedado el único, pero el cáncer fue descartado. Y nosotros le llamamos negligencia médica porque nunca le trajeron la prótesis, nos trajeron en engaños, que sí, bueno, es otra historia. Y mi mamá aún antes de perder el habla, porque pierde el habla, empieza su cuerpo a deteriorarse, empieza sus órganos a lastimarse. Me recuerdo que me da una palabra y ella me dice, hija, dice, Dios me dio una visión. Ella estaba postrada en el hospital cuando me dice, aquí de frente vi una mesa y tú te sentabas en ella. Y me empieza a narrar toda la visión. Y me dice, y Dios en ese momento decía, Dios va a suplir para tu ministerio, para tu vida, para tu familia, para los estudios. Y me dice ella, no te preocupes, ya vas a salir de esta situación. Aleluya. Fue algo que fue un regocijo y que hoy sigue manteniendo ese regocijo en mi vida porque quizás ella no vio con sus ojos lo que Dios haría conmigo. Amén. Pero Dios se lo mostró en el espíritu antes de que ella partiera. Amén. ¿Verdad? Que ella pudiera ver lo Amén. Que Dios iba a hacer conmigo. Así que en ese año Dios empieza a hablar a mi vida y me dice, te llamo a ministerio completo. Llegó el tiempo. Y empiezo yo a orar y me empiezo a meter con el Señor. Señor, llegó mi tiempo. Llegó el tiempo del cumplimiento, de la promesa. Amén. Y Dios empieza. Así que 2018, la situación económica que yo había vivido es transformada. Amén. Literalmente transformada. Empecé a salir de la situación, empezó a rendir más la economía, empezó Dios a bendecir, de ahí viene la casita que actualmente igual un movimiento americano, un grupo de los que traen bendición nos lo dieron, no lo dan. Que Dios los siga bendiciendo. Así es. Amén. Y el año pasado, ¿verdad? Pero no es muy largo, ya no irme tan larga por el tiempo. Amén. En el año pasado, no recuerdo el mes, antes de diciembre, Dios me bendice con una camioneta, una Expedition. Actualmente me ha bendecido con un carrito para poder trabajar en el tiempo libre, pero es bien sorprendente, ¿no? Es que así es el Es bien sorprendente. No puedo decir que realmente sea porque tengamos los recursos, no. Estoy en una etapa donde estoy viendo el comienzo de un cumplimiento, el comienzo de grandes cosas. Dios nos bendice, nos regalan la visa, los gastos, absolutamente. Dios suple, Dios trae. Gloria a Dios. Dios nos abre puertas, palabras que en algún momento voy a testificar, si en otra oportunidad hay cómo fue el comienzo de este llamado, cómo fue quién fue la primera puerta del comienzo, Texas, la iglesia del camino, la iglesia en Durango fue el comienzo. Dios a través de la pastora me da otra palabra, después voy a testificar con calma. Amén. ¿Verdad? Y comenzó ahí el Señor, así que actualmente estamos ya sirviendo de lleno, en tiempos libres sí trabajamos en lo que podemos, pero de lleno ya estamos en el Señor. Amén. Dios nos ha sorprendido, Dios ha suplido, Dios ha sido fiel. Y pues no hay palabras para agradecer, ¿verdad? No hay palabras para agradecer que de lo vil y menospreciado ha escogido el Señor. Sí, Dios ha sido muy bueno. El enemigo muchas veces quiere venir y dar golpes y tumbar, pero es como le decía una vez una hermana, porque le digo, ay, ahora sí me dio un gancho que me dobló, pero yo sé como los boxeadores me vuelvo a levantar y a seguirle. Así somos. Sí, no podemos decaer. No es fácil. Yo sé que de cada creyente, de todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, Amén. Tenemos una historia. No es fácil. Los retos para servir al Señor no son fáciles. Amén. Y tampoco podemos creer que es por nuestros logros. Amén. No podemos creer que es que ya tengo la capacidad, No. Porque realmente somos débiles. Sí. Pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Allí es donde entra nuestra capacidad. Y aún la palabra viene y dice, porque no es mi competencia. Mi competencia proviene del cielo, mi Amén. Fuerza proviene de Dios, lo que somos proviene de Dios. Simplemente lo único que necesitamos es aprender a entregar realmente el corazón. Amén. En rendirlo completamente y dejar que sea Dios quien lo haga. Sí. Allí es donde nuestro carácter, en los procesos, nuestra fe, el carácter está siendo procesado, nuestra fe aumenta. Aprendes a conocer a ese Dios, tus bases están en Él, ¿sabes? Entonces llega un momento donde no importa la tempestad, sí. Aunque tu carne lo pueda sentir, aunque haya momentos de llanto, aunque haya momentos de dolor, pero muy dentro de ti sabes que Dios está ahí. Amén. Sabes que Dios es fiel. Y lo que yo puedo decirte a raíz de esta parte de mi testimonio es de que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Dios lo cumple. Lo único que necesitamos es creer.
y no movernos de la posición y el lugar donde Dios nos pone. Y la puerta que Dios abra, tenemos que atrever a cruzarla. Amén. Dios es el que respalda, el que suple, el que lleva y el que hace. Y en medio de todo esto, para que solamente la gloria sea para Él y no para el hombre. Él es el único que merece ser glorificado, aún a través del servicio que cada quien podemos dedicar. Amén. Amén. Pues así nos queda un minutito. Me gustaría que oráramos por las peticiones, las necesidades. Y sí, estás nuevamente invitada. Vamos a estarte invitando más seguido. Sí, y me gustaría que mi hermana Lulú nos despidiera con una oración. Amén. Gloria al Señor. Pues gracias te damos, Padre, porque nos permitiste estar aquí y sabemos que este testimonio, Señor, de las cosas que tú haces, Señor, con cada uno de tus hijos y tus hijas, va a ayudar a tener fe a otros que puedan estar pasando lo mismo, pero no la fe en nosotros, sino en ti, Padre Santo. Y te damos gracias porque nos permitiste llevar tu palabra a donde tienen que llegar, a cada corazón, a cada vida, Padre Santo. Aún a los hijos, para que vean quién es el Padre que no los deja y no los abandona, Padre Santo. Bendice a mis hermanas, Padre Santo, y a todos aquellos hermanos que lo van a ver aún ya grabado el programa. Bendícelos y cubre cada necesidad que tiene y cada petición que tenga, Señor. Concédela conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así, hermanos, estamos despedidos. Gracias por estar nuevamente en una cita con Dios. Dios me los bendiga grandemente. ¿Y quién vive? Cristo, y a su nombre gloria. Gloria. Dios me los bendiga.